Paula Leitner es embajadora para la visión TJC2 para Europa. La visión TJC2, que quiere decir hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, es una visión de reconciliación entre judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías, basada en la intercesión, el arrepentimiento y la humildad. En esta ocasión, Paula estará compartiendo en Argentina, Buenos Aires, sobre cuál es el lugar de Israel en el corazón de Dios. Hoy voy a hablar sobre el lugar de Israel en el corazón de Dios. Amén. Creo que todos nosotros ya sabemos un poco o mucho eso, pero siempre hay a descubrir más. Sí. Amén. También necesitamos aprender el idioma para compartir sobre este sujeto con los hermanos en el cuerpo de Dios. De Dios. Esa es Sí. Italia. Hay un poco italiano, hay un poco francés, inglés, hebraico. Y argentino. Sí. Todavía no mucho argentino. Quiero empezar con una preguiera, una oración que recibí de la congregación mesiánica de Kemo Kiev, de Ucrania. Sí. Es una oración de arrepentimientos de antisemitismos. Estuve una vez en la congregación de Katia, de Kate, en Kiev, y era un hombre que dio testimonio a esta oración. Y como esta oración cambió su corazón y cambió su entendimiento de la palabra de Dios. Voy a rezar esta preguiera una vez en inglés con traducción y después vamos a rezar, repetir, ¿ok? Yeshua, you are my Jewish Messiah. Yeshua, tú eres mi Mesías judío. And I confess and reject every sin of anti-Semitism. Y yo confieso y rechazo todo pecado de antisemitismo in my own life and that of my ancestry. en mi propia vida y en la de mis ancestros. I'm also part of the church and therefore also confess. Soy también parte de la iglesia, por lo tanto también confieso the sins of anti-Semitism of our church leaders. Los pecados de antisemitismo de los líderes, de nuestros líderes de iglesia. Forgive us these sins. Perdona nuestros pecados. And may your holy blood wash everything clean. Y que tu sangre santa nos limpie. And in Yeshua's mighty name, y en el nombre poderoso de Yeshua, I break every curse that has come upon our lives through anti-Semitism. Yo rompo toda maldición que ha venido sobre nuestras vidas a través del antisemitismo. I bless the people of Israel. Bendigo al pueblo de Israel. And may your love for Israel fill my heart more and more. Y que tu amor por Israel, Señor, llene mi corazón cada vez más. Entonces ahora yo invito a ustedes repetir. Amén. Yeshua, you are my Jewish Messiah. Yeshua, tú eres mi Mesías judío. And I confess and reject
Y yo confieso y rechazo Confieso y rechazo every sin of anti-Semitism cada pecado de antisemitismo cada pecado de antisemitismo in my own life and that of my ancestry. en mi propia vida y en la de mis en ancestros. mi propia vida y en la de mis ancestros. I'm also part of the church Soy también parte de la iglesia Parte de la iglesia and therefore also confess the sins of anti-Semitism of our church leaders. y por lo tanto también confieso los pecados de antisemitismo de nuestros líderes de iglesia. por lo tanto también confieso el pecado de antisemitismo. Amén. Forgive us these sins. Perdónanos estos pecados. Perdona los pecados. May your holy blood wash everything clean. Y que tu santa sangre nos limpie. In Yeshua's mighty name, En el nombre poderoso de Yeshua, I break every curse rompo toda maldición that has come upon our lives through anti-Semitism. que ha alcanzado nuestras vidas, que ha venido sobre nuestras vidas a través del antisemitismo. I bless the people of Israel Yo bendigo al pueblo de Israel Bendigo al pueblo de Israel and may your love for Israel fill my heart more and more. y que tu amor, Señor, por Israel llene mi corazón cada vez más. tu amor por Israel llene mi corazón cada vez más. Amen. Amén. Amén. Ahora Hermosa oración estamos de listos. confesión. Listos para escuchar la palabra de Dios. Voy a hablar sobre el lugar de Israel en el corazón de Dios y voy a hablar sobre el amor irrevocable de Dios por Israel, sobre Israel como nación de sacerdotes y sobre Yeshua, hijo de Israel. Y vamos a empezar con una palabra en hebraico. Es la palabra segula. Segula es una palabra que no hay mucho en la Biblia. Solo hay cuando Dios habla de su nación Israel, de su pueblo Israel. Segula es una palabra muy rica. Rica y rica. Segula means virtue. Segulá significa virtud, It means valuable property, significa propiedad valiosa, unique quality, calidad única, desired thing, cosa deseada, select treasure. tesoro selecto. So when we look in the Bible, we can find it several times, but we will look at Deuteronomy 7. Cuando podemos buscar en la Biblia, vamos a encontrarla en varios lugares, pero vamos a mirar ahora en Deuteronomio 7. Versículo 6. Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok. Un pueblo especial. Especial es la palabra segula. Un pueblo especial. Oh, sorry. La palabra especial es segula, porque estoy traduciendo al español. Entonces es un pueblo of valuable property. Entonces es un pueblo que Dios lo toma como una propiedad valiosa. A people with unique quality. Un pueblo con una cualidad y una calidad única. A people desired. Un pueblo deseado. A people that is a select treasure. Un pueblo que es un tesoro selecto.
That is what God sees when he looks at Israel. Eso es lo que Dios ve cuando mira al pueblo de Israel. And then it says, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. That is a wrong translation, más. Donde dice más que todos los pueblos que hay sobre la tierra, dice Paula que es una traducción incorrecta. In Hebrew, it doesn't say more. En hebreo no dice más, It says from among. dice que es un pueblo que él ama de entre otros pueblos. Yeah. So God chose Israel from among the other nations Así que Dios escogió a Israel de entre los otros pueblos o naciones to be a special people to himself, para ser un pueblo especial para sí mismo, para él, but not to be more than other people. pero no para que sea más que el resto de las naciones. And that is something that is often when we think of election, we think, well, this is better. Being elected is better than not being elected. Y a veces cuando pensamos en esto de ser el pueblo elegido, pensamos en términos que ser elegido es más que no ser elegido. But first of all, the election of Israel is not an easy thing to carry. Para empezar, como pueblo escogido, no es algo fácil para el pueblo judío, algo fácil de llevar. Election is demanding. La elección, el ser pueblo elegido, es muy exigente. And it is not to be more than other people, it's just to have a different place. No es ser más que otros pueblos, sino es tener un lugar diferente. And many of us are, not me, but many here are parents. No es el caso mío, pero muchos de ustedes aquí son padres. And you will know that you have a special place for all of your kids in your heart. Y ustedes tienen un lugar especial para cada uno de sus hijos en su corazón. It's not the same for all your kids. It's just different. No es lo mismo en lo que ustedes sienten por cada hijo, es diferente. Special for everyone and different for everyone. Especial para todos y diferente para todos. So God chose the people of Israel to be a special people to himself. Entonces Dios escogió al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que sea un pueblo especial para él mismo. And why did God do this? ¿Por qué el Señor hizo esto? We continue to read in Deuteronomy 7. Si seguimos en Deuteronomio 7 ahora, Verses 7 and 8. 7 y 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. So it's just because God has loved. Es simplemente Israel. porque Dios ha amado a Israel. That is the whole reason why. Love. Esa es toda la razón que hay. Es el amor de Dios por Israel. Yeah. Así de fácil. It's very easy, and at the same time it's very difficult to understand with our human mind. Por un lado es sencillo, muy fácil, pero también es muy difícil de entender para nuestra mente humana. God, Entender ese amor. Entonces, Yeah, understand that yes, love. Entender ese amor de Dios por Israel. God is love, Dios es amor. and he needed vessels to pour out his love Y él into. necesitaba vasijas donde derramar su corazón, su amor. Yeah. Su corazón de amor. Su corazón de amor. That's why he created mankind. Por eso es que Dios creó la humanidad. But mankind got broken very fast. Pero la humanidad se rompió, se quebrantó muy fácilmente. And that's why he created the people of Israel to be this special treasure to himself. Por eso es que creó al pueblo judío, al pueblo de Israel, para hacerlos un tesoro especial para sí mismo, But to be a nation of priests to the nations of this world. pero para ser una nación de sacerdotes hacia las naciones de este mundo. We will come back to that part later. Vamos a volver a esta parte más tarde, más adelante. So God set aside Israel from the other nations of the earth. Entonces lo que hace Dios es separar
a Israel como nación del resto de las naciones. We can also read that several times in the Bible. Eso lo podemos encontrar varias veces en la Biblia. We will read Leviticus 20, verse 26. Vamos a Levíticos capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. They are set apart, Israel. Israel es separado, Yeah, apartado. apartado. Yeah, Yes, apartado, separado, puede ser sinónimos. okay. Because for me, it's separate. It feels like that. Okay. Separate. Separado de, well, this is a Como la grammar. palabra santo. Es a grammar Estaba class. separado. Yeah. Grammar class. Separado del resto, apartado para. Ahí Yeah. está. Sí. So that is God's doing, Eso es la obra de Dios. not to make Israel better No hacer a Israel un pueblo mejor or more, o algo que exceda al resto, que supere al resto, que sea más que el resto, but in order to bring his love to the world. pero sí lo apartó para, a través del pueblo de Israel, traer amor a este mundo. God is a God of relationships, Dios es un Dios de relaciones. and he is a God who loves a person first of all. Primero es Dios que ama a una persona, antes que nada. And that started with Abraham. Empezó amando a una sola persona y ese fue Abraham. And from Abraham, he created a people. Y a partir de Abraham, él creó un pueblo. It didn't start with a people, it started with one person. No empezó con un pueblo, empezó con una sola persona. Because God has a personal love for each person. Porque Dios tiene un amor personal por cada persona. And God always works on two levels. Y Dios siempre trabaja en dos niveles. On the personal level A nivel personal and on the universal level. y a nivel universal. And personal level is Abraham. A nivel personal es con Abraham And universal level is the people of Israel. y a nivel universal es el pueblo de Israel. And through that, through the people of Israel, God can love all the nations of the world. Entonces, a través del pueblo de Israel, Dios puede amar a todas las naciones del mundo. And through that love, also love each one of us personal. Y a través de ese amor puede también amar a cada persona. So the story of God with Israel is a love story. Así que la historia de Dios con Israel es una historia de amor. Amen. And God just wanted Israel as his own inheritance. Y Dios quería que Israel fuera su propia herencia. Beautiful word, herencia. Sí. Yeah. And what is an inheritance? ¿Y qué es la herencia? It is the place where you pour out everything that you have to give. Es un lugar donde derramas todo aquello que tenés para dar, So that it will not be lost, but will be passed on to others. para que no se pierdan, sino que sea transmitido de generación en generación. So let's read in 1 Kings 8, verse 53. Vamos a Primera de Reyes 8, versículo 53. Yeah. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Amen. It is for God to pour out everything that he wants to give to this world. So, yeah. Para Dios poder derramar todo lo que Él quiere, todo el amor que necesita, todo el amor que tiene, todo lo que Él tiene para este mundo. In Israel, so that Israel can pass it on. Y lo hizo a través de Israel para que Israel después lo pase a otras generaciones, a las naciones. That is why Israel is God's inheritance. Por eso decimos que Israel es la herencia de Dios, La heredad, la heredad. according to this word. Yeah. So now we will start to look at this irrevocable love of God. Ahora vamos a hablar de cómo es el amor irrevocable de Dios por Israel.
because we will encounter many believers in the body of Messiah who will understand what I've been sharing up till now. Vamos a ver que en el cuerpo del Mesías hay muchos creyentes que entienden lo que he estado explicando hasta ahora. But they will say, yes, but that was until Jesus came and the Jews rejected Jesus. Y ellos van a decir, sí, pero eso fue válido hasta que Jesús vino, porque después cuando Jesús vino, los judíos rechazaron a Jesús. So now God doesn't love the Jews anymore. Así que Dios ya no ama a los judíos más. But he loves us because we stepped in. Ahora nos ama a nosotros, porque nosotros entramos en el cuerpo. No, exactly. No. No. He also loves us. Sí, también nos ama a nosotros. But God's love, God's gifts and calling are irrevocable. Pero el amor, los dones y el llamado de Dios sobre el pueblo de Israel es irrevocable. Paul is very clear about that in the letter to the Romans. Pablo habla muy claro sobre esto en la carta a los romanos. Chapters 9, 10 and 11 are always good to read. Los capítulos 9, 10 y 11 son siempre muy buenos capítulos para leer. But the verses 1 and 29 in chapter 11 are important for us now. Pero para ahora lo más importante es leer Romanos 11, capítulo 1 y Romanos 11, capítulo 29. Versículo. Versículo 29. Yeah. So let's read verse 1. Dale. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Has God rejected? ¿Lo ha rechazado Dios a Israel? No, en ninguna manera. No, de ninguna manera. Not just a little. Ni siquiera un poquito. Ninguna manera. No, ninguna manera. No way. So it's clear. Así que está muy claro. And then in verse 29, Vamos al versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. God has to be true to himself. Dios tiene que ser fiel a sí mismo. In 2 Timothy 2, Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, verse 13, versículo 13, it says, y dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. It's God's nature to be true and to be faithful. Es la naturaleza misma de Dios el ser verdadero y ser fiel. Yeshua has it written on his clothes or on his shield in the book of Revelation. Vemos que en el libro de Apocalipsis, Yeshua tiene en su ropa, It's a faithful and true. dice fiel y verdadero. That's God's nature. Esa es la naturaleza de Dios. He can't negate himself. He can't deny himself. Ajá, no se puede. Negarse. We have a problem with languages. No puede negarse a sí mismo. So God is faithful to his love to Israel, to this special love. Así que Dios es fiel a su amor por Israel, a este amor especial. Él es fiel a este amor especial. And he only desires us to enter into this love for Israel. Y Él solo desea que nosotros también entremos en este amor por Israel. Often people will then say, but we are now in the new covenant. Ustedes van a escuchar que la gente dice, sí, pero ahora estamos en el nuevo pacto. Yeah. When Yeshua spoke during the Last Supper about the new covenant, Cuando Yeshua habló en el nuevo pacto, en la última cena del nuevo pacto, his disciples for sure knew this one time that in the Old Testament a new covenant is mentioned. sus discípulos sabían que Él estaba hablando de un nuevo pacto que está mencionado en el Antiguo Testamento. It's in Jewish tradition, you can just quote like the beginning of a verse or a few
words of a verse and people will know about which verse you are talking. En la tradición judía, apenas uno empieza a dar un versículo, ya la gente sabe de qué se trata. So when Yeshua talked about a new covenant, Así que cuando Yeshua habló del nuevo pacto, the disciples knew Jeremiah 31:31. Los discípulos sabían que se estaba refiriendo a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Can you read it? Yes. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. He didn't say con la casa de Argentina y la casa de Holanda. No dijo que el pacto iba a ser con la casa de Argentina y la casa de Holanda. He spoke about this new covenant being with the house of Israel and the house of Judah. Él hablaba acá de un nuevo pacto hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. So why Israel and Judah? ¿Por qué Israel y Judá? It was because during the time that Jeremiah gave this prophecy, the nation was divided in two. Y tiene que ver con que el tiempo en que Jeremías dio esta profecía, la tierra se dividió en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. The northern part was El norte Israel, fue Israel and the south was the reino of Judah. y el sur fue el reino de Judá. So this means I am making a new covenant with all of Israel. Entonces esto significa que yo estoy haciendo un nuevo pacto con todo Israel. So when Yeshua at the Last Supper spoke about this is my blood, the blood of the new covenant, Así que Yeshua, cuando en la última cena, él dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, he spoke about I'm making this covenant with all of the house of Israel. él dijo, estoy haciendo este pacto con toda la casa de Israel. Yeshua didn't come to make a new religion. Yeshua no vino a fundar una nueva religión. And I'm sorry to say Yeshua was never a Christian. Y lamento decir que Yeshua nunca fue cristiano. Not a Baptist, No bautista, not a Pentecostal. ni pentecostal, No. No, I'm sorry. Not an evangelic, ni evangélico, not a Catholic, no católico, not an Orthodox, no ortodoxo, not even a Lutheran. ni siquiera luterano. He was a Jew, Era judío and he will come back as a Jew. y va a regresar como judío. We will look at that a bit later. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta charla. And we have to rediscover this part of Yeshua. Tenemos entonces que redescubrir esta parte de la historia de Yeshua. So, as members of the new covenant, Así que nosotros como miembros del nuevo pacto, we cannot do without Israel. no podemos estar sin Israel, no podemos quitar a Israel del medio. No. The new covenant is with Israel, El nuevo pacto es con Israel and we are co-heirs or fellow citizens. y nosotros somos coherederos, co-ciudadanos de As Israel. it says in Ephesians 2, verse 19. En Efesios capítulo 2, versículo 19, And also in Acts 11, verse 18, también en Hechos capítulo 11, versículo 18, Paul speaks about the Gentiles Pablo habla de los gentiles coming into the body of Messiah, que entran al cuerpo del Mesías, that at that moment was Jewish, que en ese momento era un cuerpo judío, because God also granted repentance to the nations. porque Dios también otorgó la gracia del arrepentimiento a las naciones. También, También. not first to the nations or instead of Israel. No primero a las naciones o en vez de dárselo a Israel se lo dio a las naciones, sino que también le dio Dios a las naciones la gracia del arrepentimiento. So that is a new way of thinking Así que esa es una nueva forma de pensar for many of us in the body of Messiah. para muchos de nosotros en el cuerpo del Mesías. Even if we have a love for Israel, Aun si nosotros tenemos un amor por Israel, even if we say we have rejected replacement theology, y aun si nosotros hayamos rechazado la teología del reemplazo,
in which was said the church is now the new Israel because Israel has been rejected. en la cual se dijo que la iglesia ocupa el lugar de Israel porque Israel ha sido rechazado por Dios. We still have to discover what it means to be a believer in Yeshua Todavía debemos descubrir qué significa ser un creyente en Yeshua and being in the right place with Israel. y a la vez estar en el lugar correcto respecto de Israel. We still have to discover what a healthy theology is without replacement theology. Todavía debemos descubrir a qué se refiere una teología sana, saludable, Sin, sin la teología del reemplazo. thank you. Thank you. It's like a tongue twister, Yeah. trabalengua. We are in family. Yes, Family. exactly. There are still a lot of rests of replacement theology in our thinking. Todavía hay restos de teología del reemplazo en nuestra forma de pensar. We still don't see the ramifications of rejecting replacement theology. Todavía no sabemos, no conocemos las ramificaciones que tiene el rechazar la teología del reemplazo. And that's why we every time need to go deeper into these subjects. Por eso es que nosotros debemos ir en forma gradual más profundamente en este tema, So that God can speak to us again and again, like, oh, there is still a little rest. para que Dios nos vuelva a hablar una vez, una y otra vez, y nos diga, mira, o nos haga ver que todavía hay restos de esta teología del reemplazo en nuestro pensamiento. So Israel is called to be a nation of priests. Así que Israel es llamada a ser una nación de sacerdotes. We often think of the nation of priests to be the body of believers, Nosotros pensamos como nación de sacerdotes como el reino de creyentes, because Peter speaks about it in his first epistle. porque el apóstol Pedro habla en la primera carta de Pedro, Yeah. Chapter 2, verse 9. capítulo 2, versículo 9. But that is only the moment that it has been extended to all believers. Pero eso es solamente el momento en que ese llamado al sacerdocio universal es extendido a todos los creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes. Because God first speaks about this in Exodus 19, verse 6. Pero en realidad la primera vez que habla Dios del llamado sacerdotal está en Éxodo 19, verse 6. 19, versículo 6. Y Ya. vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Not a los hijos de Argentina o de Holanda, No a los hijos de Argentina ni de Holanda, but a los hijos de Israel. pero a los hijos de Israel. And God's calling is irrevocable. Y el llamado de Dios es irrevocable. So God has also called Israel to be a first fruit. Así que Dios también ha llamado a Israel a ser una primicia. Love that word, primicia. Fruta, país. First fruit? Ah, fruit. Yeah. No, first fruit. Sorry. We read this in Jeremiah 2, verse 3. Lo vemos en Jeremías 2, versículo 3. Dice, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. This reminds us of Genesis Esto nos recuerda al libro de Génesis, 12, verse 3, capítulo 12, versículo 3. the calling of Abraham. En el llamado a Abraham. Because here Israel is called to be a blessing to all the families of the earth. Porque Israel está llamado a ser una bendición para todas las familias de la tierra. So it is not for Israel to receive the blessings and keep it for herself, O sea que no es la idea que Israel recibe la bendición y se la guarda para sí, but
to share it with the sino families que of the earth. la idea es compartirla con las familias de la tierra. A first fruit is also not meant to be alone. It is a first fruit. También el first fruit, la primicia se refiere a que es el primer fruto y que no es que se va a quedar solo con esa bendición. The other fruits need to follow. Tienen que seguir produciéndose los siguientes frutos, más fruto. People might also say then, well, this calling to be a first fruit is renewed in the New Testament. También la gente podría decir que este llamado a ser una primicia está renovado, aparece en el Nuevo Testamento. That is in James 1 verse 18. Eso lo vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. But Pero this carta is written to the 12 tribes in the dispersion, Pero resulta Yeah. que esta carta de Santiago es escrita a las 12 tribus que estaban en el tiempo de la diáspora, de la dispersión. verse 1. Dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Israel still has a specific place and a specific calling. Entonces vemos que Israel tiene todavía un lugar específico y un llamado específico de parte de Dios. Also in the New Testament, in the Tam- New Pacto. También en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. We have, over the centuries, taken away all the Jewish identity of Jesus. Con los años, con los siglos, nosotros hemos quitado toda la identidad judía de Jesús. We have given him a Greek name that has been nationalized in all the languages. Le hemos dado un nombre griego que ha sido nacionalizado, naturalizado en todos los idiomas, And we have taken all his Jewish identity away. y le hemos quitado toda su identidad judía. There is a Messianic Jewish theologian, Hay un teólogo judío mesiánico, Mark Kinzer, Mackenzie, who says Yeshua in his earthly life was Israel. que dice que Yeshua en su vida terrenal era Israel. He was like the embodiment, the incarnation of the full calling of Israel. Yeshua era la encarnación del llamado pleno, de la plenitud del llamado sobre Israel. The first verse of the Bible, El primer versículo de la Biblia, Genesis 1 verse 1, Génesis 1:1, is like the basis of everything that followed afterwards. es la base de todo lo que sigue después en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Without that, nothing else would have happened. Sin este primer versículo, sin lo que sucedió en el primer versículo, nada de lo que sucedió después hubiera podido suceder. I believe that the same thing is true for the first verse of the New Testament. Y creo que esto se aplica también, y es verdad, para el primer versículo del Nuevo Testamento. Matthew 1 verse 1 Mateo 1:1 dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Without Yeshua being son of David, son of Abraham, nothing of what happened afterwards could have happened. Sin que Jesús o Yeshua pudiera haber sido hijo de Abraham, hijo de David, nada de lo que hemos visto después que sucedió hubiera podido haber sucedido. Yeshua could not have taken flesh in the Argentinian people or in the Dutch people to fulfill his calling. Yeshua no podría haberse encarnado en un ser argentino, una persona argentina, una persona holandesa para cumplir con su llamado. Because God had already given the calling and the promises in his people Israel. Porque Dios ya había decidido, había decidido que el llamado iba a ser el llamado iba a ser sobre su pueblo And the promises. y las promesas sobre su pueblo. So
Yeshua had to incarnate in the people of Israel to fulfill this calling and these promises. Así que Yeshua tenía que encarnarse en su pueblo para poder cumplir con estas promesas y con este llamado. God had entered into a covenant with Abraham. Dios entró en un pacto con Abraham. And through Abraham, he has confirmed this covenant to Isaac and Jacob. Y a través de Abraham, él confirmó su pacto con Isaac y con Jacob. And all the sons of Jacob. Y todos los hijos de Jacob. So in order to fulfill this covenant fully, entonces para cumplir en plenitud este pacto, Yeshua needed to be part of this people. Yeshua tenía que ser parte de este pueblo. He needed to be son of Abraham. Él tenía que ser un hijo de Abraham. Son of Abraham meant to be a blessing to the whole world. Ser hijo de Abraham tiene que ver con que es ser una bendición para todas las naciones de la tierra. So in Acts 3 verse 25, y vemos en versículo de Hechos 3, capítulo 3, versículo 25, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. And Yeshua is this simiente. Y Yeshua es esta simiente. He became the Pesach Lamb of God. Él se convirtió en el cordero del Pesaj, el cordero pascual de Dios. And through his death on the cross, he opened up the way for all the nations to come to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y a través de su muerte en la cruz, él abrió la salvación y la presencia de Dios a todas las naciones de la tierra. Esta relación con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. In Abraham, this calling to be a blessing to the whole world was given. En Abraham se dio al pueblo de Israel este llamado a ser una bendición para todas las familias, todas las naciones de la tierra. And God had set Israel apart as a nation. Y Dios apartó a Israel como una nación. But Israel had taken it as to be separated. Pero Israel lo tomó como una idea de estar separado. And there was this wall of enmity that was built between Jews and Gentiles. Y se levantó esta pared de enemistad entre judíos y gentiles. And Yeshua, in his death on the cross, in his flesh, he tore down this wall of enmity. Y Yeshua, en su propia carne, en la cruz, en su muerte en la cruz, tiró abajo esta enemistad que había entre judíos y gentiles. We can read this in Ephesians 2. Podemos leer esto en el libro de Efesios, capítulo 2. In the death of Yeshua on the cross, Y la muerte de Yeshua en la cruz, we also see again these two levels on which God always functions. y acá también podemos ver los dos niveles en que Dios funciona. Yeshua, through his death on the cross, gave us our personal salvation. Porque Yeshua a través de la muerte en la cruz nos dio nuestra salvación personal, But he also worked on this universal level pero también trabajó afectó el nivel universal by tearing down the wall of enmity between Jews and Gentiles. al tirar abajo el muro de enemistad que había entre judíos y gentiles. This is an aspect of Yeshua's death on the cross that is hardly ever preached. Este es un aspecto de la muerte de Yeshua en la cruz que por lo general no se predica It should be part of our evangelization. y debiera ser parte de nuestra evangelización. It is not only about our personal salvation. No solo se trata de nuestra salvación personal, It is about entering into the covenant of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. tiene que ver también con entrar en pacto con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. We are part of a people, Nosotros somos parte de un pueblo. and we are not just saved for our own sake. No es que somos salvos para nosotros mismos.
Is that for our own sake? Just for our personal benefit. Sí, bueno, para Ok. nuestro, es more or less, pero bueno, Yeah. lo puedo explicar. Yeah. No es que somos salvos para nuestro propio beneficio. With entering into the covenant of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Estamos entrando en el pacto con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. We also should become part of being this blessing Así que nosotros también debiéramos ser parte de esta bendición of those around us. entre los que nos rodean. But still, Israel has this special place. Pero aún así, Israel tiene este lugar especial. So, in Yeshua, the covenant of the God of Abraham, Isaac, and Jacob was fulfilled. En Yeshua, el pacto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fue cumplido. At the time of Yeshua's dying, En el momento que Yeshua estaba muriendo, the curtain that was between the Holy and the Holy of Holies in the temple tore in two. el velo que estaba en el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó. This curtain was a few centimeters thick, Esta cortina era muy gruesa. some centimeters. Bueno, es Yeah. Okay. muy gruesa, es que muchos centímetros. Okay. Let's have it. Okay. I'm learning. Pero queremos saber cuántos. ¿Cuántos centímetros? If I remember correctly, 3 to 5. De 3 a 5 centímetros. That's thick. Muy gruesa. You see? Yeah. Thank you. This is not something that, humanly speaking, can be torn in two from bottom to top. No es algo que desde el punto de vista humano se puede romper de cabo a rabo, But God tore it in two to open the way to come into his presence. pero Dios rasgó el velo por la mitad para abrir el camino del hombre, de las naciones, a su presencia. And also all of Israel, not only the high priest. No solamente los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, sino todo Israel And all the nations. y todas las naciones. Amén. So that is why Yeshua is son of Abraham, Por eso es que Yeshua es hijo de Abraham, because of the fulfillment of this covenant of blessing for all the families of the earth. porque en él se cumple esta promesa de bendición dada a Abraham, de ser bendición para todas las naciones. And Yeshua, being son of David, speaks about kingship. Y cuando hablamos de Yeshua como hijo de David, hablamos de su ser rey, el carácter de rey. So, besides, in Matthew 1, Además, si vamos a Mateo 1 also in Acts 13, y también en Hechos 13, Yeshua is called son of David. Yeshua recibe el nombre de hijo de David. Yeah, 22 and 23. Quitado los levantó por rey a David, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. So, Yeshua, son of David, is the savior of Israel. Así que Yeshua, hijo de David, es el Salvador de Israel. In our Greek Christian way of thinking, En nuestro pensamiento griego cristiano o cristiano griego, yeah, both. Salvation is something very spiritual. la salvación es algo muy espiritual. But in the Jewish way of thinking, it has a very incarnated form. Pero en el pensamiento judío, la salvación tiene un modo de encarnación, o sea, está como encarnado el concepto de salvación. It is about a king who will reign over Israel. Se trata de la salvación de un rey que va a reinar sobre Israel, so that Israel will be free. para que Israel sea libre.
You remember that that the disciples of Yeshua asked him, has now the time come for you to reestablish the kingdom of Israel? Ustedes recordarán que los discípulos le preguntaban, Señor, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? It was after the resurrection. Y fue después de la resurrección. And Yeshua doesn't say, what kingdom? Yeshua no dice qué reino. He doesn't say, come on, that's past. No dice, vamos, eso ya pasó. He just say, it's not for you to know the time. Él dice, no se les da a ustedes la potestad de saber los tiempos de restauración del reino. Because all of his preaching during his life on earth, Yeshua talked about the kingdom of heaven. Porque durante toda su prédica acá en la tierra, él habló todo el tiempo del reino de Dios acá en la tierra. And it's not only something spiritual. O sea que no es algo solamente espiritual, it's something incarnated. Es algo que está encarnado. Our God is incarnated. Nuestro Dios está encarnado. And he will bring a new heaven and a new earth. Y Él va a traer un nuevo cielo y una nueva tierra. Not only a new heaven. No solamente un nuevo cielo. Much of our Greek Christian hope has been focused on heaven. Gran parte de toda nuestra esperanza cristiana griega nuestra esperanza está en el cielo. But God has a promise for also this earth. Pero Dios también tiene una promesa para esta tierra. And God is doing something there. Dios está haciendo algo allí. We see all over the body of Messiah this movement of worship. Vemos en todo el cuerpo del Mesías un movimiento de adoración. And it's often based upon the restoration of the tabernacle of David. Y por lo general está relacionado con la restauración del tabernáculo de David. This is mentioned in Amos 9, verse 11. Esto está en el libro del profeta Amós 9:11, Yes. 9:11, capítulo 9, versículo 11. And it is repeated in Acts 15, verse 16. Y aparece de nuevo esta idea del tabernáculo de David en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16. There's someone who wants to. Ajá. Yeah, good. Welcome. This restoring of the tabernacle of David has not only to do with worship. Esta restauración del tabernáculo de David no solo tiene que ver con la adoración, It has to do with the kingship of David. tiene que ver con el ser rey, el carácter de rey que tiene David. It was promised that out of David would come a seed that would sit on David's throne forever. Fue prometido que de la semilla, de la simiente de David, iba a venir un rey que iba a sentarse para siempre en forma eterna en el trono de David. This was not fulfilled in Solomon. Esto no se cumplió en el rey Salomón. He walked away from God at the end of his life, Al final de sus días, él se alejó de Dios. and therefore after his death, the kingdom was torn apart. Y por lo tanto, después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos. And later on in the history of Israel, there wasn't even a king. Y anymore. después, más adelante en la historia de Israel, ya no hubo rey. So in Yeshua, this promise has been fulfilled. Así que vemos que en Yeshua esta promesa se ha cumplido. We also see that Yeshua will come back as a Jew. También vemos que Yeshua va a volver, va a retornar como judío. He will have the keys of David. Él va a tener las llaves de David. We read it in Revelation 3, verse 7. Lo tenemos ahí en Apocalipsis, versículo 3, capítulo 3, versículo 7. But this is quotation of Isaiah 22:22. En realidad es una cita del libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. And in the book of Isaiah, we clearly can read it in the context of kingship, of rulership. Y lo podemos ver en los frecuentes contactos entre gobernantes y reyes. No, in the book of Isaiah, En el libro de Isaías, yes, it talks, the context
is of entendí kings. contact. Yeah, no, Ok. the context. El contexto. Yeah, Open your mouth. I'm Ok. trying. Yeah. Lo vemos en el contexto de reyes y gobernantes. Yes. Yeshua will come back as the son of David. Yeshua va a regresar como hijo de David. He is the Lion of Judah Él es la línea de Judá and the root of David. y la raíz de David. Revelation 5, verse 5. Estamos ahí en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Also, this kingship of Yeshua has been present in his earthly life from birth to death. Y vemos que este ser rey, este reinado de Yeshua, este carácter de rey, está desde su nacimiento hasta su muerte. Matthew writes about it when the three kings come from the east. Vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, cuando vienen los tres reyes o los tres sabios del oriente, They come they ask, where is the king of the Jews? y estos tres sabios preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? The same title comes back in Jesus' Passion. Y el mismo título aparece en la pasión de Jesús. Pilate who asks him, are you the king of the Jews? Pilatos mismo le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? And the sign on his cross said, Yeshua, king of the Jews. Y el cartelito que aparece arriba en la cruz dice, Yeshua, rey de los judíos. His kingship marks everything. Así que su ser rey marca todo. When Yeshua has his glorious entry into Jerusalem at the beginning of his passion, Al principio de su pasión, cuando Yeshua entra triunfante a Jerusalén, it doesn't only say Hosanna in the highest, no solamente dice Hosana en las alturas, and Hosanna means please save, y Hosana quiere decir, por favor, sálvanos. and it is a recognition of Yeshua being the Savior, being the one who can save. Y ahí vemos el reconocimiento de la gente en Yeshua, de que Yeshua es el que puede salvar. But it also speaks about Yeshua being the son of David. Pero también habla de Yeshua como el hijo de David. That's in Matthew 21, verse 9 and 15. Esto está en Mateo capítulo 21, versículo 9 al 15. No, 9 y 15. 9 y 15, ok. Sí. It speaks in that same section in the Gospel of Mark. It speaks about the kingdom of David. También en el Evangelio de Marcos habla del reinado de David. It's Mark 11, verse 9 and 10. Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10. And in John 12, verse 13, También en Juan 12, versículo 13. in that same context, Yeshua is called King of Israel. Y en el mismo contexto, Yeshua es llamado Rey de Israel. Yeshua wants to restore his kingship, Así que vemos que Yeshua desea restaurar su reinado. and his throne will be established in Jerusalem. Y su reinado va a ser establecido en Jerusalén. It will be the new Jerusalem coming down from heaven. Será la nueva Jerusalén que baja del cielo. But I believe that new Jerusalem will come down upon our earthly Jerusalem now. Y yo creo que esa nueva Jerusalén va a bajar y se va a situar sobre la Jerusalén que vemos ahora. There, the kingdom of God is making this connection between heaven and earth. El reino de Dios está haciendo esta conexión entre el cielo y la tierra. And God has chosen Jerusalem to establish his name forever. Y Dios ha escogido a Jerusalén para establecer su nombre a perpetuidad. That's also why Yeshua needed to die in Jerusalem. Por eso que Yeshua necesitaba morir en Jerusalén. That is why he ascended from the Mount of Olives. Por eso es que él ascendió a los cielos desde el monte de los olivos. And then it is said by the angels, he will come back as he has gone up.
Y los mismos ángeles dicen, así como este subió a los cielos, así va a descender sobre este lugar de los cielos. And his feet will stand on the Mount of Olives. Y sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. That's not a spiritual place, that's a very physical place. Ese no es un lugar espiritual, es un lugar muy físico. And it's a physical place where there is a lot of spiritual warfare going on. Y es un lugar físico donde está transcurriendo muchísima guerra espiritual en este tiempo. Yeah. I just want to go back with you to Genesis 12. Quiero volver con ustedes, acompáñenme a Génesis 12, Verse 3. versículo 3. Verse 2 even. Vamos al versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, yo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. In Hebrew, this verse 3 is a bit different than in the translation. En hebreo, este versículo 3 es un poco diferente en la traducción. So it says, I will bless you. I will bless those who bless you. Dice, voy a bendecir a aquellos que te bendigan. But in Hebrew, it doesn't say, I will curse those who curse you. Pero en hebreo no dice, voy a maldecir, aquellos que maldigan a Israel, yo los maldeciré. In Hebrew, it says, I will curse those who think little of you. En hebreo, en realidad dice, yo voy a maldecir a aquellos que te subestiman, Those who think lightly of you. aquellos que no te tienen en buen nombre, Those who don't. o que piensan livianamente Yeah, acerca de ti. that's a beautiful one. Yes. Yeah. Those who discard you or ignore you. Aquellos que te descartan o que te ignoran. In the body of Messiah, sadly enough, there are people who curse Israel. En el cuerpo del Mesías, desafortunadamente, hay gente que maldice a Israel. But thank God it's only a smaller group. Pero gracias a Dios es solamente un grupo pequeño. But most of the body of Messiah still ignores Israel. Pero gran parte del cuerpo del Mesías todavía ignora a Israel. Israel is not important to us. Israel no es importante para nosotros. But Israel is this segula for God. Pero Israel es esta segulá, este pueblo, esta propiedad valiosa para Dios. And he wants us to look in the same way to Israel. He wants us to value Israel in the same way. Y Él anhela, Dios, que nosotros también tengamos ese sentir por Israel como una propiedad valiosa. If we don't do that, we bring the curse upon ourselves. Si nosotros no lo hacemos, nosotros mismos nos acarreamos la maldición sobre nuestra vida. So let's really pray for ourselves and our fathers, as in the words of the prophet Daniel. Oremos entonces por nosotros mismos y por nuestros padres, como dice el profeta Daniel. Ourselves, our families, our churches. Por nosotros mismos, nuestras familias, nuestras iglesias. That God will forgive us this sin of not recognizing Israel. Que Dios perdone este pecado que tenemos de no reconocer a Israel. And that he will give us more and more of his heart for Israel. Y que nos va a dar más y más y más de su corazón por Israel. This is what I wanted to share with you. Esto es lo que yo deseaba compartir con ustedes.